Dios te bendiga en este hermoso día. La paz del Señor esté contigo donde quiera que te encuentres. Tal vez estás en tu casita con tu familia, disfrutando ahí, ¿verdad? Un tecito, un atolito, ¿verdad? Porque ya comienza el frío aquí en California. Donde quiera que estés, que la paz del Señor y la misericordia del Espíritu Santo sea tu compañía. Te traigo una palabra maravillosa, ¿verdad? Una palabra que el Señor, ¿verdad? Da a muchos siervos, a muchas siervas del Señor, ¿verdad? Que son mirados por Él para llevar su palabra. Pero a veces, ¿verdad? El hombre o aquella mujer se niega a hacer la voluntad del Señor, pero cuando dice el Señor, tú no te vas a escapar de mí, porque yo he puesto en ti algo que quiero que lleves a aquellos que no conocen de mí. Déjame presentarme ante la presencia del Espíritu Santo para que sea Él hablando, no sea yo hablando a través de mis emociones, a través de mi carne, ¿verdad? No quiero yo hacer eso. Quiero que el Señor me guíe en cada palabra, en cada coma, en cada tilde, en cada punto de su palabra, ¿verdad? Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, en este día. Gracias, mi Señor, por tu misericordia. Padre, gracias por aquellos que miran esta palabra, Señor, que le ponen me gusta, Señor, que comparten estos videos a otros, Señor. Permite que esta palabra, Señor, sea enviada a otros hogares, Padre, que esta semilla vaya a otros hogares, Espíritu de Dios. Gracias te damos por todos aquellos, Señor, que están agregados a este canal y se seguirán agregando, Padre. Bendígalos en tu nombre, Espíritu Santo. Que su familia, en su matrimonio, con sus hijos, nunca les falte nada, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén. Esta palabra que te traigo hoy está tan bella. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, ¿verdad? Nos negamos a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos de parte de Él. A veces puede ser por la intimidación que a veces hay en el corazón, o por la vergüenza, o porque van a decir, oh, esa no es experta, ese no es experto, ese no sabe, ese no es estudiado. Pero yo le voy a decir una palabra, que el Señor no busca perfectos. El Señor busca imperfectos para irlos perfeccionando Él en su camino. Y así es que si nosotros obedecemos la voz del Señor, olvídese, nosotros estamos obedeciendo al gran yo soy, al dueño de su vida, al dueño de su hogar, al dueño de sus finanzas, al dueño de todo lo que le rodea en su vida. La palabra que yo traigo ahora, ¿verdad? Es tan maravillosa que me gustó la oración de Jonás, ¿verdad? Esa oración que cuando él ya no pudo más esconderse del Señor, porque acuérdese que Jonás había sido escogido por Dios, ¿verdad? Para que él llevara la palabra allá al pueblo de Nínive, ¿verdad? Pero este hombre, temeroso de lo que pudiera pasar en aquel lugar donde Dios lo estaba enviando, él quiso escondérsele a Dios. Él se negó varias veces, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios. Pero qué duro y qué difícil fue para él, ¿verdad? Todos tal vez conocen esa historia, pero así nos sucede a nosotros también. Cuando el Señor te está revelando por sueños, el Señor te está enviando palabras con aquel profeta, con aquel siervo del Señor, ¿verdad? Y tú estás, no, es que me va a dar vergüenza, no, es que yo no he estudiado, no, es que yo no tengo las herramientas. No necesitamos herramientas, solo necesitamos la presencia del Espíritu Santo y una vida de santidad como a Él le agrada, para hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Así es que nosotros vamos a decirle al Señor en este día, ¿verdad? Que sea Él trabajando en nuestros corazones, porque solamente Él puede trabajar en nuestras vidas para hacer su voluntad, no la voluntad de nosotros, sino la del Padre. Y eso es lo que este Jonás vino a hacer, ¿verdad? Quiso escapársele muchas veces al Señor. Se metió en ese barco que iba para Tarsis, dijo, no, yo aquí me voy. Yo no voy donde Él quiere que yo vaya, porque yo a morir voy a ir. Pero ¿qué dijo él? Él no se acordó que se le estaba escondiendo a los ojos del que todo lo mira. Cuando le dijo David, si al mar me fuera a esconder, hasta allá tus ojos me miran. A Nínive a Jonás se le olvidó que si él iba para Tarsis y no iba para donde el Señor lo estaba mandando,
El Señor estaba mirando todo lo que él hacía, pues a dónde iba escondido, con quién iba escondido, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor, vienen a pagar los que están cerca de nosotros las consecuencias de nuestros errores, de nuestra desobediencia, de no hacer la obediencia que el Señor nos pide. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando Jonás se sube ese barco, ¿verdad?, que va rumbo a Tarsis, y le pide a él que se levante, que se vaya para Nínive, que vaya a dar esa palabra. No, dijo él, yo me voy aquí, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Azotó un tremendo viento en el mar, dice, ¿verdad? Que las olas casi destruían ese barco. Pero cuando estos hombres se dieron cuenta, ¿verdad?, dice la palabra, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Por qué? Mire, hermanito, ay, Dios mío, poderoso. Es que le digo que nosotros muchas veces nos queremos esconder de lo que Dios quiere en nuestra vida, pero no va a ser así. Porque mire, cuando estos hombres, ¿verdad?, dice que echaron esa suerte, preguntaron, ¿verdad?, tal vez a Dios o no sé a quién, cómo es que ellos echarían esa suerte, ¿verdad? Pero dice que cayó sobre Jonás. ¿Por qué? Porque el Señor estaba permitiendo que estos hombres descubrieran que el barco se les estaba desarmando por culpa de ese que iba ahí. Por culpa de Jonás, que lo había enviado a llevar la palabra a Nínive, a ese pueblo que se estaba perdiendo, ese pueblo que había entrado ya como Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué dijeron? Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Todo eso le estaban preguntando. Miren nomás, y Jonás les dice, y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que ahí huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos quiete? O sea, que se les apagara la furia del mar, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea que él estaba reconociendo, Jonás estaba reconociendo que por culpa de él el barco se estaba desarmando. Esas olas eran tan inmensas y tan furiosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él había desobedecido la palabra, el mandato que el Señor le había hecho. ¿Y cuántos de nosotros por eso hemos tenido consecuencias? Por eso nosotros, hasta el que está cerca, ha sufrido las consecuencias de nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, por nuestra desobediencia. Porque el Señor nos quiere que vayamos a dar la palabra. El Señor quiere que le llevemos la palabra a otro, pero nosotros, por la timidez, por la vergüenza, por el que dirá el hermano que esté estudiado, que estudió tantos estudios, ¿verdad? No hagamos caso de eso. No hagamos caso de lo que dice el Señor, de lo que dice el enemigo, ¿verdad? Entonces, el Señor, que dice, tenemos que ser la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque consecuencias vamos a tener. Consecuencias vamos a tener de todos nuestros actos que hagamos. Y si usted y yo no queremos que paguemos nuestros hijos las consecuencias, nuestros familiares, pues entonces hagamos lo que el Señor diga. ¿Y qué pasa en ese momento? Que vienen los hombres, lo echaron al mar, ¿verdad? Un pez se lo tragó. ¿Por qué se lo tragó el pez?
porque sabía que dentro de la barriga de ese pez, ahí ya no podía salir. Ahí solamente la misericordia del Señor podía sacarlo. ¿Cuántos de nosotros estamos hasta aquí con los problemas, con las deudas, con las enfermedades, pero no queremos hacer lo que dice el Señor? No queremos hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros a veces el orgullo, la falta de perdón, la soberbia o no sé qué cosa haya en los corazones no los dejan hacer la voluntad del Señor. Y cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, hermanos, venimos a recibir esa misericordia de lo alto. Sé que todos los días la recibimos cuando nosotros despertamos, pero el Señor es tan grande y tan lleno de amor que mire, nos llena de sus bendiciones. ¿Y qué dice? Que cuando, pero dice la palabra, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Hasta que él entendiera en su cabecita y en su corazón que no podía escaparse del Señor, aunque hiciera un hoyo y se enterrara, de allí lo iba a sacar el Señor. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas el Señor les ha hablado? El Señor les ha dicho que tienen un propósito en su vida. ¿Y qué hacen ellos? Lo ignoran, ¿verdad? Desatienden, ¿verdad? No le toman en cuenta. El Señor no anda buscando expertos. El Señor busca vasos usados para ser usados por Él. Unos vasos de honra, dice su palabra. Dios anda buscando un depósito para echar su palabra, para enviarla a otros. Dios anda buscando un depósito para presentar la presencia del Espíritu Santo, que cuando usted ore por el enfermo se sane. ¿Y qué dice cuando ya Jonás se encontraba 3 días y 3 noches en el pez de la panza de ese animal? ¿Qué dice? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y le dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Por qué? Porque ahí ya nadie podía salvarlo. Ahí ya nadie, ni los que iban en el barco ya no podían, solo que le hicieran daño, ¿verdad? Al pez, para rajarle ahí y sacarlo a Jonás. Pero ¿quién iba a hacer eso? Nadie, más que solamente el Señor. Y es por eso que el Señor, cuando te está llamando, cuando te está diciendo, no dudes en venir a hacer la voluntad del Señor. No dudes en llevar la palabra del Señor. No dudes en orar por el enfermo. No dudes en abrir esa palabra y dársela al necesitado. ¿Por qué? Porque con una palabra que tú le des, que yo le dé, podemos tocarle el corazón a aquel que anda oprimido, aquel que anda enfermo, aquel que anda, Dios mío, atado de demonio. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, que la palabra vino a sanar, la palabra vino a liberar, la palabra del Señor vino a restaurar. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo te traigo esta palabra para aquellos que el Señor los está llamar y llamar, pero ellos se están escondiendo como Jonás. Ya no te vas a poder esconder, ya no vas a poder huir de la presencia del Señor, del llamado del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe el día y la hora en que te va a traer y te va a hacer que alguna enfermedad, algún ataque o tal vez algún pez como lo hizo Jonás, puedas entender el llamado del Señor, puedas entender que el Señor tiene un propósito en tu vida. Pero ahorita yo sé que tú no quieres porque no quieres entregarte al Señor de corazón, pero el día que tú lo hagas vas a entender el llamado que el Señor te estaba haciendo. Y voy a estar orando por tu vida para que el Señor sea el que haga en tu corazón ese llamado y te dé la valentía. Como le dijo a Josué, sé valiente y no desmayes, porque yo, tu Dios, le dijo, voy delante de ti.
Así es que Dios te bendiga. Te dejo esta palabra para aquellos que tienen un llamado de parte del Señor y se siguen escondiendo, se siguen negando, se siguen haciéndolo del rogar. Pero el Señor lo va a encontrar como encontró a Jonás. Así lo va a encontrar el Señor. Padre, gracias te damos, bendito Dios, en esta hora. Digno eres de amarte y de glorificarte, Señor, de alabar tu nombre. Gracias, Padre Santo, por lo que tú haces, por cada uno de nosotros, Señor, que nos permite dar de tu palabra. Digno eres de amarte, Señor. Llega a los corazones de aquellos que tú has llamado, Señor, que tú les estás hablando, Señor, que tú has enviado palabra, pero se hacen oídos sordos, se esconden, Señor, como hizo Jonás, que se escondió, mi Dios, de tu presencia, pero más no sabía que tú todo lo estabas mirando, Señor. Padre poderoso, gracias porque él entendió, Señor, cuando estaba en la panza de ese pez, que tú tenías un propósito grande y lindo en su vida, Señor. Gracias, Dios mío. Padre, así nos haces a nosotros el llamado para ir a libertar los corazones, aquellos hogares, aquellos matrimonios, Señor, donde el agua, Señor Jesús, aquellas olas están batiendo aquel hogar, Padre, están consumiendo aquel hogar, Padre Santo, bendito. Ayúdanos a llevar tu palabra, ayúdanos a llevar, Señor, esa oración, ayúdanos a llevar, Dios mío, esa sanación para aquellos, Padre, que la necesitan, a restaurar esos matrimonios, Señor, por el poder de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Padre, enséñanos cada día, Señor Jesús bendito. Bendiga, Señor, todo aquel que va a ver esta palabra. Todo aquel, Señor Jonás, que se está escondiendo. Que ahora venga, Dios mío, a decirte, Señor, Padre. Oh, mi Dios, como te dijo. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oyó mi voz. Padre poderoso, gracias te damos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria por lo que tú vas a hacer, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén.